Ya. Una de las fracciones que tuvimos al principio fue 4/99. El resultado es 0.04 y es un número, un decimal periódico, ¿sí? Nos daban este decimal periódico y había que buscar qué fracción era. La fracción correcta era 4/99. Luego, en otro ejercicio, 13/125 no es fracción decimal. ¿Por qué? Porque su denominador no es potencia de 10. Para que esta fuera una fracción decimal, tendría que ser el denominador 10, 100, 1000, 10.000, etc. ¿De acuerdo? Esta puede ser una fracción que se convierta en fracción decimal, pero así como está, es común, ¿de acuerdo? Ni siquiera es no decimal, es común. ¿Seguimos con otro? 3. En otro ejercicio había que seleccionar las fracciones que fueran equivalentes a fracciones decimales y las que no fueran equivalentes. Un medio, 5 octavos, un cuarto, 13/125 sí son equivalentes. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la división nos dan decimales exactos, No tienen más números aquí adelante los decimales. En el caso de 1/3, 2/3 y 3/7 no son fracciones decimales. Estas no son. ¿Por qué? Porque los números que nos dan acá a la hora de hacer la división son decimales periódicos. ¿Qué quiere decir? Que aquí siguen más números hasta infinitamente. El 6, 6, 6, infinitamente. Y acá también el resultado continúa. Quiere decir que estas fracciones no se pueden convertir, no se pueden obtener fracciones decimales. Estas sí podemos obtener sus fracciones equivalentes. Vamos a ver en el siguiente. Recuerda que para convertir una fracción común a una fracción decimal, tienes que obtener en el denominador una potencia de 10. Entonces lo que tienes que hacer es multiplicar el denominador y el numerador por un mismo número. En este caso, 2 por 5 es 10. Entonces también el numerador lo multiplico por 5. 1 por 5 es 5. Y obtengo mi fracción equivalente, pero en fracción decimal. 5 décimos. 8 por 125 me da 1000. Entonces también el numerador lo multiplico por 125 y me da 625 milésimos. Esta fracción es equivalente a 5 octavos, pero es una fracción decimal. Un cuarto, tengo que multiplicarlo el 4 por 25 para que me dé 100 y el 1 por 25 y me da 25. Y obtengo una fracción que son 25 centésimos, que es equivalente decimal a un cuarto. 13/125 multiplico 125 por 8 y me da 1000. Y entonces también el numerador lo multiplico por 8 y me da 104 y obtengo esta fracción decimal. Entonces, un medio, 5 octavos, un cuarto, 13/125 son fracciones equivalentes y a fracciones decimales. Y estas son sus fracciones equivalentes decimales. Recuerda que tienen potencia, como denominador, potencia de 10. Ahora, si hacemos la división, 5 entre 10 es 0.5. 625 entre 1000 es 0.625. 25 entre 100 es 0.25. Y 104 entre 1000 es 0.104. ¿Qué pasa con estos decimales? Son decimales exactos, no son periódicos. Lo mismo si divides un medio es 0.5, 5 octavos es 0.625, un cuarto es 0.25 y 13/125 es 0.104. Son decimales exactos. Esa es la característica de las fracciones decimales. El siguiente. Por último, recuerda, todas las fracciones son comunes. Todas las fracciones podríamos decir que son comunes, pero dentro de ellas, las no decimales son las que su denominador es cualquier número que no sea potencia de 10.
Las decimales tienen como denominador una potencia de 10, ¿de acuerdo? Pero hay unas que no son no decimales. Otra vez, hay unas que son, o mejor dicho, que no son no decimales. Esas son nada más comunes. Un medio no es no decimal. Un medio no es decimal. Un medio es común, pero se puede convertir a fracción decimal. ¿De acuerdo? Entonces, no decimal, decimal y no decimal. Gracias.